Buenas tardes, queridos estudiantes de literatura infantil. Hoy una vez más para continuar nuestro proceso de los videos que estoy haciendo sobre el género épico. Entonces hoy vamos a hablar de, creo que en el último video vimos varias clasificaciones de los cuentos y hoy vamos a hablar de los procedimientos didácticos del cuento. Entonces, este es un título para el manual de literatura y vamos a iniciar con el primer paso que ustedes ya saben, que es adecuación a la edad. Luego viene la motivación, segundo paso, motivación. Tercer paso, título y autor. Cuarto paso, narración o lectura del cuento. Quinto paso, recuento del cuento con ayuda de los niños. Y último paso, evaluación de acuerdo al objetivo propuesto. Bueno, este último paso es muy variado porque yo puedo presentar muchos objetivos para usar un cuento. Entonces, un cuento yo lo puedo utilizar para motivar mi clase de educación artística. Entonces, yo puedo leer un cuento muy lindo de una ranita, por decir algo, y luego en la clase de artística vamos a rellenar una ranita o vamos en la clase de manualidades a elaborar una ranita en plastilina. Entonces ahí mi objetivo es como una motivación que voy a hacer mostrando un personaje y luego llevarlos a la actividad artística. Pero yo también puedo tener otro objetivo para mi cuento. Puede ser que mi objetivo sea las matemáticas. Entonces, a través de un cuento yo quiero que los niños hagan conteo de los personajes, hagan discriminación de colores, hagan, no sé, algún problema matemático. Entonces, si yo les narro un cuento y les digo, bueno, ahora vamos a plantear un problema de acuerdo al curso en que estemos, obviamente. Entonces, si estoy con los más chiquititos, vamos a mirar las láminas a ver qué conjuntos podemos hacer, conjuntos de animalitos, conjuntos de princesas, conjuntos de, no sé, lo que haya tratado el cuento. O puede ser otro objetivo, yo lo puedo usar para ciencias. Entonces presento un cuento bien lindo sobre las plantas, por decir algo, y luego vamos a hablar de las partes de la planta, de los beneficios que nos dan las plantas, en fin. Entonces, el objetivo del cuento es muy amplio y el principal objetivo de los cuentos es familiarizar a los niños con la literatura infantil. Ese es el principal. ¿Y qué es familiarizar a los niños? Pues es hacer que el niño se goce el cuento. Eso es hacer que se goce el cuento. No importa si no se sabe cuáles son los personajes principales, ni si era la trama, el nudo, el inicio, el desenlace. No importa. Familiarizar es que el niño simplemente escuche el cuento, de pronto conozca quién fue el autor, pero si le gustó, no le gustó, eso ya queda en cada uno. También los puedo utilizar para valores, para valorar, porque a veces los cuentos tienen implícito un valor, el valor de la amistad, el valor de la verdad, el valor de compartir, el valor de ayudar, el valor bueno, hay muchos cuentos y hoy en día las editoriales se preocupan mucho porque esos cuentos dejen algún valor, aparte de que recreen al niño y esté el niño muy feliz, pues es también uno de sus objetivos el dejar de pronto una enseñanza, no como las fábulas que dicen la enseñanza al final o
hay que sacarla o entenderla, sino interiormente, entre líneas, el niño va aprendiendo un valor sin que se nombre específicamente. Entonces vamos a ver cómo podemos motivar. Vamos a volver al primer punto, adecuación a la edad. Recordemos que adecuación a la edad es mirar que el cuento sea, digamos que no tenga palabras extrañas, que sea del gusto de los niños, según la edad. Entonces recordemos que hay cuentos eh, para los niños más pequeñitos de los 3 a los 4 años, o sea, prejardín, son cuentos familiares, eso no lo hemos anotado. Entonces, ¿qué es un cuento familiar? Que el cuentico diga mamá oso, papá osa, bebé osito, y que presenten cosas que le pasan a los niños de esa edad. Por decir algo, la patita Lulú va al jardín o va a la escuela. Y entonces situaciones que viven los niños en la escuela, o en el colegio, o en el jardín. La elefantita Mimi ya no se hace pis en los calzones. Entonces a los niños de 3 añitos, de 3 a 4, les gusta ese tipo de cuentos. Ya en jardín, o sea, 4 años, a los 4 años, ya a los niños les encanta es toda la magia, toda la fantasía, hadas, duendes, brujas, gigantes, bueno, toda esa magia, alfombras voladoras, Aladino, por ejemplo, que frotan la lámpara y sale el genio. Todas esas cosas que tienen mucha magia, mucha fantasía, eso les fascina de los 4 a los 5 años. Ya los niños de 5 o 6 años, transición, ya le gustan más que los personajes logren su objetivo por mérito propio. ¿Y qué es eso? Pues es que el personaje no se le aparezca a la madrina y lo salve, ni se le aparezca el genio, sino que el niño fue tan inteligente, fue tan valiente o tan intrépido que logró sacar a sus amigos adelante. Por ejemplo, El sastrecillo valiente es un cuento que les gusta a esas edades porque a él no se le aparece el hada, a él no le aparece un duende no, él pone con su astucia, guarda un pedazo de pan y le hace creer al gigante que él vuelve las rocas las vuelve trizas, que cuando se agacha y dice que es capaz de hacer salir agua de una roca y coges un pedazo de queso y cuando le hace así pues el suero del queso escurre, entonces el gigante está admirado. Entonces todas esas cosas que el Pulgarcito, por ejemplo, también es un cuento en donde el niño por su astucia logra vencer todas las dificultades. Entonces esos cuentos como que el personaje es un héroe, pero no me refiero a héroes de televisión ni nada de eso, sino es un personaje inteligente, astuto, que por mérito propio logró alcanzar la meta, ya sea conquistar, ya sea proteger, ya sea llegar a un sitio. Entonces esos cuentos les fascinan en transición de los 5 a los 6 años. De los 7 más o menos a los 8, hasta los 8, de los 6 a los 8 más o menos, les encantan otra vez cuentos, pero otra vez los cuentos que sean de temas que a ellos les pasan. Entonces, por decir algo, papá ya no vive con nosotros, o mi amiga Clara ya no quiere ser mi amiga, o cosas que sean nuevamente de la vida, que presenten situaciones de su vida real en los contextos en donde ellos se encuentran. Y de los 8, o sea, más o menos tercero, cuarto y quinto, les encantan los cuentos de miedo. Y me refiero a miedo cuando hablo de cuentos más que todo de suspenso.
y también de terror, como los mitos y las leyendas que los vamos a ver ahora más adelante. Entonces, todos los cuentos que tienen al niño en suspenso y que llegaron a la cueva y era muy oscura y entraron y todas esas cosas les gustan, o que están descubriendo una pista, buscando un tesoro y tienen que ir a un sitio y al otro, como esas aventuras, a esos niños les gustan muchísimo. Entonces, por eso en los programas de castellano o de lengua castellana están mitos y leyendas. En tercero, cuarto y quinto se ven ese tipo de cosas y las disfrutan mucho, como que se gozan ese miedito que dan. Entonces, eh, pero si yo me voy con un cuento tenebroso al niño de 3 o al niño de 4, inclusive el de transición o primero o segundo, les puedo causar temores, les puedo generar miedos, les puede dar pesadillas. Los papás se enojan mucho cuando los profesores les presentan cuentos en donde el niño después va a su casa y tiene terror de que le apaguen la luz, que lo dejen solo, que le cierren la puerta. Entonces, ese tipo de cuentos no son para los pequeñitos, son para los más grandecitos. Ya más o menos cuarto y quinto lo disfrutan, y mitos y leyendas también en tercerito. Ya ellos empiezan a saber qué cosas, ya tienen más claridad sobre qué cosas son ciertas y qué cosas no. Sin embargo, pues también hay que mirar el contexto en el que estén para ver si están listos para eso. Bueno, entonces estábamos hablando de la motivación, de la adecuación a la edad, ¿no? Y que estos son los temas adecuados a la edad según para elegir un cuento para los niños. En la motivación, recordemos que la motivación puede ser cosas que son fáciles de que el niño las identifique y acaparemos la atención de inmediato. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un cuento que se llama El pez arcoíris, y el pez arcoíris, ¿cómo puedo motivar? Pues de muchas maneras. Recordemos que una que les encanta a los niños es llevar envuelto en papel de regalo nuestro cuento y luego decirle a los niños, a una profe que golpee y que diga que me llegó un regalo. Y entonces a la cuenta, niños, me llegó un regalo, qué felicidad, ay, muestra, eres de mi tía Pepita, ay, que vive en otro país, miren lo que me mandó. Y todos se sientan ahí mismo, lo abrimos, sí, ya acaparé la atención, ya hice motivación inicial. La motivación procesual, recordemos que es la entonación, la voz, sea que lo vaya a leer. No olvidemos que para leerlo tenemos que colocar el cuento a un lado de la cara para leérselos a los niños, o si lo vamos a narrar, lo podemos poner sobre el pecho y pasar las hojas, ya sea por la parte inferior o por la parte superior. Entonces, una vez que lo hemos leído, viene el recuento del cuento. Entonces, antes se me olvidaba el título y el autor, ¿no? Este se llama El pez arcoíris de Rainbow Fish. Ese es el título. Y el autor es Marcus Fisher. Entonces, este cuento, por ejemplo, es un cuento súper lindo porque habla de, me voy a acercar un poco a la pantalla, habla de un pez que nació con unas escamas muy especiales. Esas escamas brillaban, eran tornasoles y brillaban. Y todos cuando el pececito salía y entraban los rayos del sol al agua del mar, el pececito brillaba y parecía un arco iris, daba avisos de todos los colores. Y todos lo admiraban muchísimo. Entonces siempre que lo veían le decían, ay, qué lindo eres, qué pez tan hermoso,
tan lindas tus escamas. Un día al pececito arcoíris llegó el pececito azul y le dijo que sí, podría hacer el favor de regalarle una escamita para él ponérsela y brillar así como él. Y el pez arcoíris le dijo, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a dar una de mis escamas? Y voy a quedar ahí todo feo. No, 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 olvídalo. Entonces el pececito azul se fue muy triste, ¿sí? Y cuando iba de regreso para su casa se encontró a todos los peces y le dijeron, ¿por qué estás tan triste? Y entonces él les contó lo que le había hecho el pez arcoíris y todos dijeron, ah, con que eso dijo el pez arcoíris, pues ahora no le vamos, cuando lo volvamos a ver, no le hagamos caso y hagamos de cuenta que no existe. Entonces, cuando al otro día llegó el pez arcoíris a que todos le dijeran lo lindo que era, pues todos dieron media vuelta, se hicieron los bobos, se fueron para otro lado. El pez arcoíris dijo, oigan, juguemos, pececitos, y nadie le hizo caso. Entonces el pez arcoíris dijo, no importa, yo puedo divertirme solo. Y se alejó del lugar donde ellos siempre compartían. La estrella de mar que estaba por ahí le dijo, pez arcoíris, regresa al sitio donde ustedes siempre están, porque te estás alejando y puedes llegar a un sitio muy peligroso. Pero el pez arcoíris no hizo caso y se fue alejando, alejando hasta que llegó a una cueva y cuando fue a entrar se sintió una tinta azul, un agua oscura y una voz que dijo, ¿quién entró a mi casa? Entonces el pececito asustado y tembloroso vio que del fondo de la cueva estaba el pulpo. Él muy asustado le dijo que no lo quería molestar y le contó por qué estaba ahí. Le dijo que ninguno quería ser amigo de él porque como él no le había querido regalar una escama al pez azul, ahora nadie quería ser amigo suyo. Y entonces el pulpo le aconsejó que lo más importante no es cómo uno se vea, sino tener buenos amigos. Y que le aconsejaba que se fuera, porque él ya había cenado y si no fuera porque había quedado tan lleno, entonces se lo hubiera tragado, se lo hubiera comido. El pez muy arcoíris, muy pensativo, regresó a buscar a sus amigos y mientras regresó pensó mucho en lo que le dijo el pulpo. Entonces de regreso preciso se encontró al pececito azul y le dijo, pececito azul, ven para acá. Estuve pensando todo lo que, en todo lo que pues me parece ser más, me agradaría más ser tu amigo que perder tu amistad. Y sí te voy a dar una de mis escamitas. Entonces el pez arcoíris se quitó una de sus escamitas y se la dio al pez azul. Él estaba feliz, él se puso esa escama y se fue a buscar a sus amigos. Les dijo, miren, el pez arcoíris me regaló una de sus escamitas, ahora yo también brillo. Y entonces todos los pececitos dijeron, nosotros también queremos una escamita. Y todos fueron a buscar al pez arcoíris. El pez arcoíris volvió a recordar que la amistad era más importante que todo y a cada uno le dio una de sus escamitas. Desde entonces juegan a toca lo que brilla y también hacen muchos juegos y la pasan muy bien y nunca el pez arcoíris volvió a estar solo. Entonces ahora solo tiene una escamita, pero está muy feliz porque gracias a él sus amigos también están felices y brillan. Entonces, por ejemplo, este cuento de Marcus Pfister, ¿sí? Este cuento va para nuestro plan lector. Entonces, vamos a incluirlo ahí
¿Y cómo es el recuento del cuento? Pues el recuento es que los niños ayudan a contar el cuento nuevamente. Entonces uno, ¿cómo hace eso? Niños, ¿cómo es que se llama este cuento? Tal. ¿De quién es el autor? ¿Quién se lo inventó? Fulanito. ¿Y qué estaba pasando aquí? ¿Quién me cuenta? Entonces la maestra puede dar la palabra o el docente puede dar la palabra y va preguntando qué pasaba aquí, qué le dijeron, qué fue, y así sucesivamente hasta que entre todos van contando lo que sucedió. Ese es el recuento del cuento. Y luego viene la evaluación. Entonces, pues la evaluación será de acuerdo al objetivo propuesto. Entonces, en este caso, puede ser que el objetivo sea un valor, ¿sí? El valor de compartir. A los niños de preescolar y bueno, a muchas personas les cuesta mucho compartir. Y en este caso el pececito al principio no quería compartir sus escamas lindas. Entonces él pues que tienen que pasarle varias cosas para luego reflexionar y saber qué es. Entonces, si yo voy a hacer la evaluación sobre el valor que trabajamos ahí, tengo que ingeniarme algo chévere, porque recuerden que la evaluación debe ser motivante. Recuerden que hay motivación inicial, procesual y final, y esa evaluación final está unida a la evaluación. Entonces, por ejemplo, yo les digo a los niños, bueno, entonces ahora, ¿a ustedes qué les pareció lo que hizo, cómo se portó el pez arcoíris, por qué les pasó eso? Pero antes de eso tengo que hacer como la motivación para hacer esa evaluación. Entonces yo les digo, niños, hagamos magia. Entonces, ¿a ustedes les gustaría que viniera el pez arcoíris y nos contara y nos preguntara cosas? Y todos, sí. Bueno, entonces saquemos del bolsillo los polvitos mágicos y digamos, abra cadabra, patas de cabra, que el pececito arcoíris aparezca. ¡Shh! Ay, no, no apareció. Otra vez, niños, abra cadabra, patas de cabra, bueno, sin salabín, lo que ustedes quieran, y hasta que de pronto, sí, niños, ay, el pez apareció, hola, pez arcoíris. Y entonces los niños ven que sale del libro el pez arcoíris. Y entonces todos quieren, ay, pez arcoíris. Y yo, ay, pececito, ¿cómo estás? Y entonces el pececito, pues ya es el que va a hacer la evaluación. Estoy muy contento de ver estos niños. ¿Les ha gustado mi historia? Y todas, bueno, entonces ahí yo ya empiezo a hacer la, la evaluación, ¿sí? De compartir, de que porque es importante, que me den ejemplos para compartir y bueno, entonces ojalá situaciones también de los niños, ¿no? Que si a alguno se le quedó su lápiz, yo tengo otro, yo también se lo puedo compartir, así sea lindo el lápiz y me da miedo dárselo, pero esta vez se lo voy a dar y le voy a encargar que me lo devuelva. Entonces, o si tengo uno, si tengo muchos, le puedo regalar un lapicito, bueno, en fin. Entonces, es para decirles que no solamente la motivación tiene el material, también yo puedo usar materiales lindos para hacer la evaluación del cuento, ¿sí? Si fuera la clase de artes y yo les voy a enseñar a hacer el pececito azul en plastilina, pues entonces yo lo saco, ¿sí? Les digo, miren el pececito, lo hice en plastilina. ¿Y a ustedes no les gustaría tener un pececito así de hermoso? Y todos pues dicen que sí. Y entonces ya repartí ya las hojas y ya todos van a hacer el pececito y le van a
enterrar lentejuelas para que brille como el pez arcoíris y listo. Entonces miren que los procedimientos didácticos son, uno debe seguir el paso a paso de cada uno. Bueno, entonces de esto del pez arcoíris hay muchos libros. Este fue el primero. Luego Marcus Fischer hizo otros, el pez arcoíris al rescate, casi todos son de valores, ¿sí? El pez arcoíris y las cuevas de los monstruos marinos. Entonces, este autor hizo toda una colección de cuentos a partir del pez arcoíris. Bueno, con esto terminamos, digamos que la parte de cuentos, pero hay un apartadito que se llama técnicas, ese es otro título, técnicas para que los niños inventen sus propios cuentos. En este apartado de las técnicas, entonces, hay un señor, un italiano, que fue uno de los, digamos, maestros italianos. Yo creo que Gracielita les ha hablado mucho del Reggio Emilia, que es una población en Italia en donde se trabajan unos proyectos preciosos, en donde el niño va adquiriendo el aprendizaje a través de todos esos proyectos. Y todas las escuelas, todas las instituciones educativas del Reggio Emilia están como entrelazadas en ese trabajo, y pues hasta las autoridades, los museos, todos están como a la disposición de los niños y de los docentes para que ellos puedan aprender cosas muy lindas. Bueno, este autor se llama Gianni Rodari. Me acerco a la pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el nombre del autor. Gianni con doble N y con G, Rodari, termina con vocal I. En este libro, Gramática de la Fantasía, él nos cuenta muchas experiencias sobre cómo hacer que los niños inventen sus propios cuentos. También de ahí se han desprendido otras, yo me he inventado unas, otros maestros han inventado otras, y pues realmente ojalá algún día lo puedan adquirir. Se consigue en Panamericana, creo que vale como 38.000 pesos. Y si no, pues cuando cumplan años y les pregunten qué quieren que les regalen, diga el libro Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Esto es como una Biblia para uno como docente, porque le abre como muchas ideas para trabajar con los niños, para trabajar la parte oral, para trabajar la producción textual, para distraerlos, para divertirlos. Entonces, voy a tratar de explicar algunas técnicas. Entonces, voy a contarles una. Entonces, la anotamos como el mundo de puntos suspensivos. Ese es un título de las técnicas para que los niños inventen sus propios cuentos. El mundo de. Entonces, esto tiene que ir en el cuaderno, ¿no? Dice que, bueno, ¿de qué se trata eso? Entonces, el docente o los niños eligen un material del cual va a estar hecho el mundo. Entonces, por decir algo, el mundo de la plastilina, ¿sí? Y a partir de ese material, el docente hace muchas preguntas, puede dar el inicio del cuento. Al comienzo los niños no saben ni qué es lo que vamos a hacer, simplemente nos vamos a imaginar, niños, un mundo de plastilina, donde todo era de plastilina, las personas eran de plastilina, las casas eran de plastilina, la comida de plastilina, todo de plastilina.
Y una familia de plastilina vivía en una casa de plastilina y un día decidió salir por el mundo de plastilina y ver los pájaros de plastilina y bueno, entonces, y ya uno le da la palabra a otro niño y qué dijo el papá y qué dijo la mamá y bueno, ¿sí? Otro día, niños, digamos que eso es el lunes. El martes, hoy el mundo de nuestro cuento va a ser el mundo de cristal. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a inventarnos un cuento en un mundo donde todo era de cristal. Los gaticos de cristal, los perritos, las personas de cristal, los buses de cristal, bueno, todo. Y entonces los niños, uno les dice, y entonces como las casas eran de cristal, todo el mundo podía ver, cuando ustedes ven por la ventana, ¿pueden ver hacia afuera? Sí. ¿Pueden ver hacia adentro? Sí. A no ser que pongan una cortina no podemos ver, pero del resto se podía ver y todos se podían ver. Se podían ver las familias que estaban almorzando, las familias que llegaban en sus carros de cristal, los niños que bajaban de la ruta de cristal y entraban a sus casas con su maleta de cristal y ya empiezan los niños a decir un poco de cosas sobre los cristales y es súper divertido. O había una vez un mundo donde todo era de chicle, por ejemplo, entonces quedaban pegados cuando hacía sol y no sé qué, bueno, cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Esa es una técnica. Ahí el mundo es de. Esta técnica tiene algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, el mundo de el color tal. Entonces, hoy nuestro cuento va a ser el mundo del color azul. Entonces, había una vez unos niños azules que vivían en una casa azul y se iban a su colegio azul, en su buseta azul, y saludaban, buenos días, profesora azul. Y la profesora azul se sonreía con sus dientes azules y los miraba con sus ojos azules y todo era azul, por decir algo. Entonces, eso hace divertidos y los niños pueden dar rienda a su imaginación. Alguna vez una niña me decía, profe, y hay azul claro y azul oscuro y así, y yo le decía, claro, o sea, los niños se imaginen tonos de azul, o no sé qué cosas se imaginarán, pero es súper divertido. Una vez una niña dijo, el mundo de la nada, y entonces el mundo de la nada, pues para que el niño se imagine que como en la nada, pues no sé qué habrán imaginado. Y estábamos inventando un cuento de que el ratoncito de nada eh, vivía en su casita de nada, abría su nevera de nada y comía quesito de nada y salía a caminar por las calles de nada, pero un día llegó un gato de nada y vio al ratoncito de nada y uy, qué delicia ese ratón, dijo el gato. Y entonces durante el cuento lo persigue mucho el gato hasta que llega a un muro y ya no tiene el ratoncito para dónde coger. Entonces dice una niña, toda como angustiada, entonces dice, sí, y como el ratoncito era de nada, el gato no le pudo hacer nada y todos soltaron la risa y ahí terminó el cuento. Entonces, estas son técnicas que le ayudan a los niños a imaginar, a decir. Y entonces, ¿cuál es el papel del docente? Como iniciar el cuento y darle la palabra a los niños. ¿Para dónde cogía? ¿Y tú qué dices? Y entonces, ¿qué pasaba? Y el sol alumbraba de nada, y bueno, el sol de nada, y bueno, lo que haya sido el material. No es lo mismo el cuento de, del del mundo del chicle al mundo de la plastilina, al mundo del cristal, al mundo del papel. Entonces, uno en toda la semana puede sacar un ratico para jugar a inventarse cuentos con el mundo de. Entonces, por eso les decía, el mundo de puntos suspensivos. Y ahí uno puede usar muchos materiales. También está el del hombrecillo de. Entonces, esa es otra técnica, el hombrecillo de. El hombrecillo de es también
pero ahí ya solamente el hombrecillo es de un material. Entonces el docente tiene que estar pensando en que el niño se ubique como en el lugar del hombrecillo. Y siempre se inicia diciendo, había una vez un hombrecillo de helado, por ejemplo, o un hombrecillo de papa, o un hombrecillo de gelatina, o un hombrecillo de madera, un hombrecillo de chocolate, un hombrecillo de vidrio, un hombrecillo de metal, de caucho, de lo que ellos quieran. Entonces al principio uno hace como el cuentico y en ese mundo solamente el hombrecito es de ese material. No es como en el mundo de que todo es del mismo material, no, acá no. Entonces, por decir algo, había una vez un hombrecillo de papa cocinada. Entonces uno les pregunta, ¿dónde están las papas cocinadas? ¿En dónde viviría el hombrecillo? Ah, ya en una olla, muy bien. ¿Y quiénes estarían allá dentro de la olla? ¿De quiénes sería amiguito? De la yuca, no sé, de las alberjas, no sé si la papa sería un sudado o de otras papas saladas o lo que los niños vayan diciendo, ¿sí? Entonces uno cuando ya lo sitúa en el material y en dónde estaría, dónde viviría, entonces la siguiente es sacarlo. Entonces un día destaparon la olla y en una hermosa cuchara sacaron al hombrecillo de papa y lo acostaron en un plato donde había mucho arroz. Ay, el hombrecillo iba lo más de contento mirando todo. ¿Qué miraba? Miraba la cocina. ¿Dónde están las ollas? En la estufa. ¿Qué miraba? Miraba el lavaplatos. ¿Qué más miraba? Miraba las tazas, bueno, todo lo que los niños digan de la cocina. Y entonces, ¿qué pasaba? Y entonces, ¿a dónde lo llevarían en ese plato? Al comedor. Bueno, al comedor. El hombrecillo estaba admirado cuando llegó al comedor. ¿Qué vería encima de la mesa? Entonces vio, yo no sé, vio cubiertos, vio copas, vio jugos, bueno, y vio algo que lo puso muy asustado. ¿Qué sería lo que vio? Entonces de pronto los niños dicen un cuchillo, un tenedor, bueno. Eso le gustó al hombrecillo y todos los niños seguro dicen, no, ¿por qué no le gustó ver el tenedor y el cuchillo? Porque se lo iban a comer. Entonces uno les vuelve y les da otro empujoncito. Entonces el hombrecillo de papa se salió del plato, caminó por la mesa y se bajó por el mantel. O caminó por la mesa. ¿Podía saltar? Y algunos dicen, sí, ¿qué le pasa a una papa si salta de la mesa? Entonces algunos dicen, se aplasta, claro, se aplasta, se puede desbaratar. Entonces se tuvo que bajar por el mantel. ¿Y a dónde llegó? Pues al piso, al tapete, no sé dónde dirán los niños. ¿Sí? Entonces uno los empieza a que los niños vayan diciendo qué pasaba y llegó a la cocina. ¿Y él a dónde quería volver? A la olla. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, a la olla. Entonces se volvió para la cocina. Pero adivinen quién estaba ahí. Y batía la cola. De los niños, el perro. Hay veces que los niños dicen, y el perro, él se escondió detrás de la puerta. Y otros dicen, pero el perro lo cogió y se lo comió. Entonces ahí terminó el cuento, no pasa nada. No empieza uno, no, ¿cómo así que se lo comió? ¿Cómo así? No, los niños dicen lo que va a pasar en el cuento. A veces hay otros que dicen, no, por favor, que no se lo haya comido y todo el salón suplica. Entonces, bueno, entonces digamos que se escondió detrás de la puerta y entonces, ¿qué pasó? Y pues se alarga el cuento, ¿sí? Entonces no es una camisa de fuerza y no es que el argumento tiene que ser feliz, ni tiene que ser triste, ni tiene que ser, sino es eso, ¿m? Como el niño le quiera dar el final. Entonces, el hombrecillo se escoge repito, se escoge el material del cual va a estar hecho el hombrecillo, se les pregunta a los niños en dónde viviría, y todo el cuento es qué le pasaría así. Por ejemplo, si el hombrecillo es de helado, ¿dónde viviría? En la nevera, en el refrigerador. ¿De quién sería amigo? De las paletas, de los cubos de hielo, de las carnes, de todo lo que hay en el congelador. Un día lo saca, siempre la profesora lo saca pues para que puedan analizar.
Y el hombrecillo se salió de la nevera y caminó por el lavaplatos y llegó a un sitio ¿a dónde llegaría? Donde había muchas ollas. A la estufa. Y que empezó a sentir que se estaba derritiendo. Entonces el hombrecito corrió para el otro lado. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que el niño analice las características del material. Me acuerdo un día que hicimos un hombrecito de gelatina y entonces las niñas decían, y era todo tembloroso y por donde caminaba dejaba las huellas. Y entonces los niños lo siguieron a ver a dónde había cogido y bueno, era todo divertido el cuento. Cuando hicimos el hombrecillo de caucho, el que rebota, no el caucho tieso, el plástico duro, sino era un hombrecillo de caucho. Entonces se tiró por una ventana, saltó a la calle. Cuando iba pasando por la calle lo pisó un carro, pero él se paró porque como era de caucho nada le pasó. Y entonces cuando ellos ya empezaron a ver que podía saltar, que podía entrar a otras casas por las ventanas, que podía meterse entre los closets, que bueno, eso fue un cuento súper divertido. Y ahí qué pasa, la creatividad de los niños, todo lo que ellos dicen se vale, bueno, malo, regular, todo es válido en esos cuentos. A veces las profesoras no saben qué más hacer, pues ese ratico que sobró, cojan una técnica para inventar cuentos y pónganlos a trabajarla. Eh, de estas técnicas también hay una muy simpática que se llama a partir de ruiditos, de ruidos. Entonces, ese es otro título, a partir de ruiditos. ¿En qué consiste? Entonces, el docente le dice a los niños que cada uno va a pensar en un ruidito distinto, o sea, unos pueden ser sonidos que hacen los animales, pueden ser sonidos que hacen los medios de transporte, pueden ser sonidos que hacen los electrodomésticos, el teléfono, el celular, el sonido del timbre de la casa, de un reloj, de sonidos del viento, de la lluvia, bueno. Entonces, cuando ya todos han pensado, ya todos pensaron en un sonido de algo, no lo pueden decir, entonces uno les dice que lo van a tener ahí guardadito. Y la profesora les dice que únicamente cuando les toque la cabeza con la varita mágica o cuando le pasen el balón o la pelota o el globito o el trapito o lo que uno tenga por ahí, entonces cuando el niño se lo toque o lo que sea, solamente ahí puede hacer el sonido. De resto, él no puede hacer ese sonido, se lo tiene guardadito en su cabeza, solo cuando lo toquen o solo cuando le pasen lo que se haya convenido, la señal que se haya convenido. Entonces, el docente dice, bueno, guarden ese sonido ahí en la mente y cuando al que le toque el pececito, a ese es el que hace el sonido. Cuando el pececito le toque la cabeza, entonces ahí hace el sonido que pensó. Entonces, vamos a inventar un cuento. ¿De qué quieren inventar el cuento? ¿De niños, de princesas, de animalitos, de qué? Bueno, se escoge lo que los niños digan, de lo que ellos quieran. Entonces uno sí, había una vez una familia y donde vivía, en la ciudad, en el campo, en dónde. Entonces los niños dicen en la playa, bueno, en el campo o en la ciudad, lo que hayan escogido. Sí, entonces la familia que estaba haciendo en la casa, estaban desayunando, almorzando, ¿qué estaban haciendo? Entonces, pues lo que ellos digan que estaban haciendo, ¿sí? Estaban muy entretenidos cuando de pronto, entonces uno le toca la cabeza a un niño y entonces el niño digamos que hizo miau, miau. Entonces, de pronto se entró un gato. ¿Y qué hicieron los niños? Entonces, lo que ellos digan. ¿Y qué dijeron los papás? Lo que ellos digan. ¿Y qué hizo el gatico? Y entonces, ¿qué pasó? Y ahí empieza a pasar muchas cosas que los niños van diciendo que con el gato, nos dicen que era lindo y que lo cogieron, lo acariciaron. Otros dicen, no, el papá dijo que no le gustaban los gatos y la mamá tampoco. Y entonces le abrieron la puerta y lo sacaron. Y entonces algunos dicen a escobazos o cosas así, pues uno dice, ay
ay no, qué triste eso. Lo habían podido sacar de otra forma, ¿de qué otra forma lo habían podido sacar? O sea, no admitir cosas crueles de los niños, aunque tampoco les podemos decir, ay no, eso no, porque a veces los niños están sacando cosas que es como un desahogo ese momento de inventar cuentos, entonces no lo vamos a hacer sentir mal de que dijo algo que le dio un patadón, por ejemplo, sacaron al gato. Puede suceder porque hay niños que le salen a uno con esas cosas. Entonces, bueno, y estaban acariciando al gato y entonces uno de pronto le hace en la cabeza a otro y dijo, ¡mu! Una vaca. ¿Dónde estaba la vaca? En la puerta, afuera, en el ascensor. ¿Dónde era que vivían? En un edificio, en la casa. Y entonces los niños, no, en el ascensor. Y esos son atacados de la risa. Entonces, cada vez que yo toco a un niño, él hace su sonido. No importa si no es un animal, de pronto uno dice, din don, din don. Ay, alguien llegó. ¿Quién era? Entonces el dueño de la vaca, bueno, o a veces dicen el vecino, bueno, lo que ellos digan. Y así con los sonidos, a veces es rin, rin, y es el celular, a veces uno no sabe qué es lo que suena. Y ahí dicen, no, eso no es, es un, no sé, el despertador. Igual ahí salen cosas nuevas. Entonces, con todos los sonidos que los niños van pensando en cuando yo voy narrando y qué pasaba y qué hizo el gato y entonces el vecino y la vaca en el ascensor y de pronto, miren lo que se oyó. Entonces otro dice, por ejemplo, brum, brum, brum. ¿Una moto? ¿O qué era eso? Y entonces llegan trenes, no, eso es una belleza. Y esa técnica los niños la disfrutan y se la gozan, pero lo máximo. Entonces, y esto no es solo de preescolar, esto es para todos los cursos de primaria, inclusive bachillerato. Ya ellos meterán otros sonidos diferentes. Entonces, esa es la técnica de los ruiditos. Hay otra técnica, es que son tantas. A ver, hay una que se llama el diminutivo y el aumentativo. Entonces, ese es otro título. ¿En qué consiste? Entonces, el docente y los niños inventan un cuento corto. Entonces, por decir algo, ay, no sé, supongamos, vamos a suponer porque ahorita inventarme un cuento y anotarlo me queda muy dispendioso. Entonces, vamos a suponer que nosotros nos inventamos Caperucita Roja. Vamos a suponerlo porque ese no lo sabemos todos. Entonces la maestra puede que lo haya anotado en su libreta o puede que lo haya anotado en el tablero. Ojalá lo anote en el tablero. ¿Sí? Entonces dice, listo, entonces leamos nuestro cuento. Entonces había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, un día le dijo a su mamá, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo el cuento. Bien. Bueno, niños, ahora vamos a hacer un trencito y vamos a cantar Corre trencito por la carrilera y nos vamos a ir al mundo de las cosas chiquitas para usar el diminutivo. Ellos no saben qué es diminutivo, pero ahí lo van a poner en práctica sin saber. Entonces nos vamos a ir al país de las cosas chiquitas. Yo no hacía un trencito con los niños por el salón hasta que ya todos se subieron. Y entonces, niños, llegamos al país de las cosas chiquitas. Miren lo que yo veo. Entonces yo empiezo, el tablerito, el bombillito, las mesitas, las sillitas, veo a Juanita, veo a Pedrito, veo a Olguita, veo a Rosita, veo la loncherita, veo... Entonces, ¿ustedes qué ven? Entonces el uno dice, por ejemplo, veo la cortina, la cortinita, y hasta que ya todos entran en el diminutivo. La crayolita, no sé qué, bueno. Listo, niños. Pero miren, aquí está nuestro cuento. Entonces la maestra lo lee en diminutivo. Entonces, había una vez una niñita que se llamaba Caperucita Rojita. Un día su mamita le dijo, Caperucita Rojita, llévale esta canastica con tortitas y mantequillita a tu abuelita que está enfermita. No te detengas por el caminito porque de pronto aparece algún desconocidito. No vayas a hablar con desconocidos. No, mamita, dijo Caperucita, adiós, mamita. Y se fue Caperucita por el caminito, saludó a las maripositas, olió las florecitas y bueno, y todo el cuento es en diminutivo.
y los niños son riéndose del cuento. Luego tenemos que pasarlo al aumentativo. Entonces, otro tren. Bueno, niños, ahora sí nos vamos a ir del mundo de las cosas chiquitas y nos vamos a ir para el mundo de las cosas gigantes. Y hacemos otro tren por el salón y corre el trencito y ¡tal! Ya llegamos. Niños, miren lo que yo veo. El tablerote, la puertota, el bombillote, Juanota, Martota, Pedrote, Rosota, bueno, todos los nombres, el Sota. Entonces, todos los nombres del salón y esos los niños son atacados de la risa con el aumentativo. Entonces, ¡ay! Miren, aquí está nuestro cuento, vamos a leerlo. Entonces, había una vez una niñota que se llamaba Caperuzota Rojota. Su mamota le dijo, Caperuzota Rojota, llévale esta canastota a tu abuelota que está enfermota, no te detengas por el caminote. No, mamota, dijo Caperuzota. Entonces, le lee uno todo el cuento en aumentativo y eso son las carcajadas. Además, se oye súper divertido. Entonces los niños se gozan muchísimo, más el aumentativo, pero pues para que tenga gracia hay que hacer primero el diminutivo y luego el aumentativo. Ahora, si mi salón es chiquito y yo no puedo hacer trenes, yo no puedo hacer esa técnica. No, sí, me puedo inventar otra cosa, me puedo inventar niños, entonces nos paramos, nos sentamos, no sé qué, aprendimos magia, chun, al bolsillo la magia. Nos aparecieron unas gafitas chirriquiticas, nos las ponemos, ay, miren, estamos en el país de las cosas chiquitas, y vuelvo y digo todo el diminutivo. Y luego, bueno, ya magia, arriba, abajo, nos paramos, porque los niños no pueden estarse sentados tanto tiempo, y a veces los salones son estrechos y las profesoras pretenden ahí que se siente, que no moleste. Entonces, no, nos paramos, bailamos, lo que sea, y nos ponemos ahora unas gafotas, y entonces ya tenemos para el aumentativo, entonces, el tablerote, la puertota, y volvemos a hacer lo del aumentativo. Entonces, eso es súper lindo trabajarlo con los niños pequeños. Y con los de primaria también. Ahora uno con los de primaria, ya uno puede decirles, van a inventarse un cuento del hombrecillo el hombrecillo de tela o del hombrecillo de papel o el mundo o sea, cuando uno ya ha trabajado las técnicas y cada uno va a hacer su cuento cortico en una hojita en el cuaderno, entonces todos se ponen el hombrecillo de tal cosa y luego leen entre ellos los cuentos y luego escogen el más bonito para socializar y la profesora los aplaude y les manda besos y dice que bueno, están espectaculares. Y los niños crearon su propio cuento, hicieron producción textual, los de primaria. Los chiquiticos ellos se los inventan orales, también lo hacen súper bien, cada uno cuenta su cuento. Entonces mañana lo cuentas tú, mañana lo cuentas tú, mañana. Y ellos ahí en el momentico que uno los pasa se lo van inventando. Entonces listo, ya es hora del final porque hay unos que se nos fue la mañana y están contando el cuento que se inventaron, ¿no? Entonces tiene que ser cortico, ya lo tienes que terminar, porque cuando a veces hay tantos niños pues no se puede esperarnos horas, ¿no? Bueno, estas son algunas estrategias. Hay otras que son con tarjetas, a partir de tarjetas. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que, bueno, aquí, por ejemplo, hay un libro que tiene dos personas acostadas en una flor, ¿sí? Aquí hay otro que van dos haditas como volando, ¿sí? Y aquí hay otro que hay una reina, un rey y una princesa y un gato, ¿no? Entonces, la idea es que la lámina solo tenga un solo dibujo. Entonces, vamos a imaginarnos y vamos a imaginarnos que otra lámina es un pez y vamos a imaginarnos que otra lámina es un gato. Entonces los niños, uno las pega en el tablero y entonces los niños deciden por cuál lámina quieren empezar el cuento. Entonces, por el pez. Entonces uno coge la laminita que están pegadas, no importa que el pez esté de segundo o no importa que el gato esté de tercero, no importa. Entonces, una vez que las láminas están en el tablero, entonces uno dice, hay una vez un pez que estaba muy... Entonces uno le pone, ¿qué? Muy qué.
muy bravo, muy triste, muy feliz, muy, bueno. Los niños dicen que estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Porque iba de paseo, pero de pronto en el fondo del agua vieron una flor inmensa donde dormían dos personas. Y entonces los niños tienen que ir inventando. Y entonces el pececito saltó por encima del agua y vio en la orilla al señor gato. Y entonces el gato, ¿qué le dijo? Entonces, a partir de ahí se van inventando los niños con los dibujos que están en las láminas. Ahora, como son 5 dibujitos máximo, 5 tarjeticas de distinto, puede ser un lápiz, un televisor, no tienen que ser todos animales, sino ojalá todas distintas. Entonces los niños, hoy hacemos la del gato, mañana la de la bicicleta, pasado mañana la de la flor, y cada día inventamos un cuentico con las tarjetas que tengamos. Ese es un cuento a partir de tarjetas. Más adelante les daré unos que son más gráficos, porque hay que tener tablero y hoy no lo bajé. Entonces, les daré otras técnicas ahí para que aprendamos a cómo hacer que los niños inventen sus propios cuentos. Además, cuando adquieran este libro les va a decir maravillas acerca de muchas técnicas que Gianni Rodari usó. Gramática de la fantasía, no se les olvide. Bueno, entonces con esto terminamos la parte del cuento y nos quedan mitos y leyendas. Entonces el título en este momento es Mitos y leyendas. Hay una parte que era cómo crear cuentos para niños, cómo hacer que los adultos hagan cuentos para niños. Pero dada la premura del tiempo, pues si nos vemos más adelante se las cuento, se los digo, se los comparto. Pero si no, pues me toca ir avanzando en estos temas, porque después de vacaciones nos vamos a reunir en Zoom. Yo ya les mandaré el ID y el día y la hora para que nos encontremos. Y si seguimos en cuarentena, que es lo más probable, entonces ya me toca calificarles. Este primer corte lo puedo cerrar con las notas que tenemos, pero ya el segundo periodo, pues ese segundo periodo, si seguimos en cuarentena, nos toca las evaluaciones por Zoom. Y yo ya les iré explicando porque pues hoy vamos a terminar el género épico. Entonces por eso estoy un poquito como corriendo y no les estoy dando todas las técnicas de Rodari y de otras personas y mías que son para que los niños inventen sus propios cuentos. Entonces, pero bueno, más adelante se las podré compartir. Vamos a ver qué es mito y qué es leyenda. Entonces, como títulos, mitos. Y vamos a definir qué es un mito. Resulta que en la antigüedad, ¿sí?, el ser humano no entendía los fenómenos de la naturaleza, por qué pasaban. Entonces le atribuía a dioses, a los dioses, digamos que si había un terremoto era porque los dioses los habían castigado, o una inundación o un incendio forestal, porque esos fenómenos cosmológicos ellos no los entendían. Entonces tenían que recurrir como a los dioses para darse ellos una explicación. Entonces generalmente los mitos hablan de dioses y de animales irreales. En el mundo es famosa la mitología griega. Los mitos griegos hablan de muchos dioses y hablan de animales como la medusa, que era un cabello de serpientes, el centauro, que era mitad hombre, mitad caballo, el cíclope, que tenía un solo ojo,
eh, el caballo alado, el caballo blanco que volaba bueno, en fin, hay muchos animales, los dragones que echaban fuego y iban volando, todo eso hace parte de la mitología. Entonces son relatos que intentan explicar la realidad cosmológica mediante dioses y animales irreales, porque nadie ha demostrado que exista digamos, unos restos de caballo volador. Nunca nadie ha dicho encontramos los restos de un dragón, tampoco, ni encontramos una medusa, los restos, nada. Eso uno se lo puede imaginar, pero no existe nada que nos demuestre que eso sí es verdad, ¿cierto? En la leyenda, entonces leyenda, también son relatos, ¿sí? Son relatos en donde también tratan de explicar, pero no tanto fenómenos de la naturaleza como en los mitos, sino tratan de explicar situaciones o adjudicar a los seres humanos cosas que no son ciertas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos leyendas indígenas, ¿sí? Y nunca un ser humano sale de una laguna y cuando entra se convierte en serpiente, por decir algo. O chica y bachueque, no, que con una varita mágica hizo el salto del tequendama y se abrió, no. Todo eso son leyendas. En las leyendas casi siempre hablan de animales reales y personas, seres humanos a los que les pasan cosas extraordinarias. Entonces, en ambos hay seres humanos, en ambos a veces hay dioses, a veces, ¿sí? Pero, ¿qué nos hace que uno diga, esto es un mito y una leyenda? Cuando en el mito se trata de explicar una realidad como cosmológica, o hay los personajes principales son los dioses o los animales irreales, eso es un mito. En la leyenda la identificamos porque de pronto puede haber dioses, pero los personajes principales son seres humanos o animales reales y tratan como de explicar algo que pudo suceder o haber sucedido y se lo atribuyen a algo. Las dos parecen reales, pero son indemostrables. Es decir, nadie le dice a uno que por ejemplo, la Llorona se aparece ahí, ¿no? ¿Cómo demuestran que se aparece la Llorona? Eso nadie lo ha demostrado. Entonces, la sombrerera y la patasola y todas esas leyendas son de seres humanos que les pasó algo, y en los mitos pues son los dioses los que son los personajes principales. Entonces, con esta definición yo voy a narrar de aquí, que va también para el plan lector. Vamos a incluir, bueno, algunos dirán, ya no tenemos hojas del plan lector. Pues copien un taller de esos o sáquenle copia o háganlo ustedes en el computador y ya, con la misma estructura. Entonces les voy a narrar porque pues leerla sería leerla. Bueno, los dos no tienen autores, ni el mito ni la leyenda tienen un autor. Entonces, donde dice autor, vamos a escribir el título del mito o de la leyenda y el país de origen. País de origen. Entonces, procedimientos didácticos del mito y la leyenda. Primero, como siempre, adecuación a la edad. Segundo,
motivación. Tercero, título y país de origen. Recuerden que no hay autores, o sea, los autores son anónimos casi todos porque los mitos y las leyendas son fruto de las culturas de cada país, de cada región. Entonces, hay mitos y leyendas en todas partes del mundo. Que sea famosa la mitología griega, pues sí, pero Colombia tiene sus propios mitos, sus propias leyendas. Ecuador, Brasil, no sé, Alemania, lo que sea, todos tienen sus propios mitos y leyendas. Bueno, entonces, esta se llama La historia del dios Sol y la reina de las aguas. Y es de Ecuador, pero al final ustedes van a decir si es un mito o una leyenda. La voy a resumir brevemente, estoy como con los niños, no tiene dibujos, entonces solo hay un dibujito acá de una sirena, yo creo que ni se alcanza a ver, una sirena que va encima de una tortuga. Bueno, resulta que en Ecuador hay unas islas llamadas las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos llevan ese nombre por las tortugas Galápagos. Perdón. Crisecita, ya te marco. Me demoro un segundito. Mi Cris, ya te marco. Qué pena, qué pena. Ay, Dios mío. Qué pena con ustedes. Esto me suele pasar cuando estoy en los videos. Es que tengo una reunión ahorita. Bueno, entonces, en esas Islas Galápagos les decía que llevan ese nombre por las tortugas Galápagos, que son unas tortugas inmensas, donde uno se puede parar encima, sentarse y ellos no sienten dolor ni nada, son gigantes. Entonces en esa isla los animales las veían en la playa acostadas a las tortugas allí en el sol y decían que qué animales tan feos, que tan molestas esas tortugas y que no hacían nada y todas lentas. Entonces un día los animales se reunieron y dijeron que eso era mejor echarlas de la isla y las echaron y las sacaron de la isla y le dijeron que ya no las admitían más. Entonces ellas se refugian en el fondo del mar muy tristes y allá hay un castillo de conchas y nácar divino donde vive la reina de las aguas. La reina de las aguas es una sirena bellísima y ella, pues escuchando lo tristes que estaban, les dijo que ellas iban a ser sus guardianas, entonces que ellas iban a ser las que custodiaran su castillo y las acogió. Un día la reina de las aguas a veces le gustaba salir a la superficie, entonces se sentaba en el caparazón de la tortuga, que era la jefe, como decir la reina de las tortugas. Y entonces las tortugas subían a la superficie del mar y desde allá veían su isla de Galápagos, las Islas Galápagos allá y añoraban, pues se acordaban cuando ellas vivían allá tan felices, pero bueno. Un día el dios Sol bajó en forma de hombre a la isla y empezó a pasar por la playa. Ese día la reina de las aguas había salido a tomar el sol y estaba sentada encima de la tortuga tomando el sol, cuando de pronto miró, sintió que alguien la veía y era el dios Sol que estaba en forma humana en la playa mirándola extasiado. Y ella también lo miró y quedó emocionada de ver ese hombre tan hermoso, pero le dio como al mismo tiempo, le dio como pena, entonces le hizo así a la tortuga para que se sumergiera y entonces se fue a su castillo.
el dios Sol empezó a bajar todos los días porque quería volver a ver a esa mujer tan hermosa. Entonces la quería volver a ver y resulta que bajó muchas veces y nunca la vio. Entonces ya se puso de mal genio, desesperado, y dijo que si no aparecía esa princesa, esa reina, esa persona, esa sirena tan hermosa, entonces él iba a destruir la isla. Entonces todos los animales se preocuparon y entonces dijeron que tenían que hacer algo. Y entonces al fin hicieron una comisión y fueron y mandaron a los pelícanos a que hablaran con los delfines, y los delfines, bueno, toda una comisión para ir a hablar con las tortugas y decirles que le digan a la reina de las aguas que se asome porque si no iba a destruir la isla el dios Sol, y que iba a llamar a sus hermanos el viento del norte, el viento del sur, y que iban a incendiarla y que iban a, mejor dicho, a hacer vuelta nada a esa isla. Entonces las tortugas les dijeron que no, que como ellos las habían echado, pues que no, que ellas estaban allá muy felices en el fondo del mar y no iban a abandonar a su reina ni nada, entonces que no. Entonces los delfines hablaron con los pelícanos y con todos los patos y con todo. Bueno, finalmente llegan y les cuentan que las tortugas dijeron que no. Entonces todos preocupadísimos. El rey Sol, el dios Sol volvió a bajar y entonces dijo que iba a llamar a sus hermanos y que iban a destruirla y que es mejor dicho, si al otro día no aparecía esa princesa, esa reina, ya no había nada que hacer. Entonces otra vez los animales se reunieron y todos muertos de miedo que nos vamos a morir, nos van a acabar nuestra isla. Entonces la idea fue que pedirles perdón a las tortugas y decirles que podían volver a la isla, pero que por favor los ayudaran. Entonces cuando llegan y les avisan a las tortugas, eh, pues ellas dicen que ellas no van a abandonar a su reina, que las ha acogido, pero la reina escucha y ella dice pues que ella sabe que ellas sueñan con su isla y que no pasa nada, que vayan y que entonces le dicen que es que tiene que ella subir porque es que el dios Sol quiere verla, porque está muy enamorado de ella y ella también había quedado muy enamorada de él, entonces ella le dice que bueno, la convencen y subió. Y al otro día cuando bajó el sol, convertido, el dios Sol convertido en hombre, y vio esa mujer tan hermosa, esa sirena tan hermosa, entonces él camina por encima de las tortugas que todas están ahí alrededor, hasta que llega donde está la sirena, y bueno, y entonces le declara su amor, y se casan y son muy felices. Entonces en la noche, por eso el sol sale en las mañanas, ¿sí? Alumbra la tierra y, y, ¿qué? Y permite que las plantas crezcan y que todo eso, todas las funciones del sol. Y en la noche regresa al fondo del mar, a su castillo de concha y nácar, donde lo espera su amada, la reina de las aguas. Y colorín colorado, este mito o leyenda se ha acabado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un mito o una leyenda? Pues es un mito, porque habla del dios Sol convertido en hombre y la reina de las aguas, que es una sirena. Y hasta el momento nadie ha demostrado que existan las sirenas. Aunque hay gente que dice que vio sirenas, entonces hasta ahora no lo han demostrado por completo. Entonces por ahora eso es un mito, eso es un mito. Y quisiera contarles algo más, pero entonces voy a hacer otro videito y lo subo complementando y ya les puedo contar otras técnicas para cuentos, porque ya debo partir a mis reuniones de Zoom con el colegio. Entonces después les subo el otro pedacito de este video. Dejen hojitas para anotar las técnicas para inventar cuentos y de últimos mitos y leyendas.
Entonces, en ese próximo video les contaré otros mitos, otras leyendas y ya hablaremos de cómo hacer el cierre del plan lector, que no recuerdo si ya se los expliqué, pero vuelvo y lo explico por si acaso. Entonces les deseo que pasen felices en familia y nos vemos más adelante. Entonces aquí tengo para empezar mi próximo video con la leyenda del don del rey Midas. Entonces me conectaré con ustedes en otro momento. Chao.